ellos dependieron desde el siglo XIX hasta el siglo XX, por lo menos en sus primeras 6 décadas, por lo menos, ellos dependieron de un relato según el cual la principal fractura en la sociedad, o casi la única fractura realmente significativa, era la económica. Sí. La sociedad estaba dividida en ricos y en pobres, y el pobre era pobre porque el rico era rico, entonces había una torta que estaba dada y que si el rico tenía mucho de ella era porque el pobre tenía poco, y para tener más tenía que levantarse en armas y hacer la revolución como había ocurrido en Rusia, por ejemplo. Con esta intentona lo que se procuraba siempre era aumentar desmedidamente el peso del Estado sobre la vida de la sociedad, porque para resolver esa dialéctica entre ricos y pobres tiene que haber un Estado que se haga de los medios de producción privados y que entonces se convierta en el único agente económico realmente significativo. Ese cuento, ese relato, empieza a caer hacia la década del 60. Claro. Empieza a caer sobre todo en Europa, y en el resto del mundo ya cae después del muro de Berlín. Pero surgen como sustitutos, como premios consuelo de alguna forma, una serie de dialécticas que tienen la misma estructura de opresores y oprimidos, que demandan el agigantamiento del Estado de una manera no muy distinta que el cuento anterior. Claro. Entonces, allí donde antes te decían el obrero está siendo explotado por el patrón a través del sistema capitalista, hoy te dicen la mujer está siendo oprimida por el hombre a través del sistema patriarcal. Eso. O por ejemplo, el homosexual está siendo oprimido por el heterosexual a través de la heteronormatividad. O por ejemplo, los animales están siendo oprimidos por el hombre a través del especismo. O por ejemplo, los afroamericanos, estoy hablando del caso de Estados Unidos puntualmente, están siendo oprimidos por los WASP, por los blancos locales, en virtud de su racismo. Y así sucesivamente un montón de nuevos sismos han surgido y tienen un mismo efecto, que es el de agigantar el tamaño del Estado. Claro. Es el mismo efecto porque, ¿qué te dice la política? La sociedad está dividida, entonces para reconciliarla, yo como Estado, yo como poder político coercitivo, voy a reordenar esas relaciones, voy a hacer ingeniería social, denme más poder, más impuestos, más ministerios, más burocracia, pero yo voy a hacer que todos sean tan iguales como merecen. Y dicen, claro, lo que tenemos que hacer es más derechos, y más derechos son más ministerios, más consejerías, mayor estructura estatal, más burocracia. Eso es lo que llaman progresismo. Claro. Eso es progresismo, la idea de que la acumulación de derechos significa más libertades. Es totalmente mentira, porque hay alguien que tiene que pagar por los derechos. Claro. Vamos a poner un ejemplo. El derecho a la identidad de género. Claro, esto surge de esta dialéctica que han creado con la idea de que, por ejemplo, los transexuales son oprimidos por los cisgéneros. Bueno, con toda esta neolengua orwelliana que vemos a diario. Entonces, ¿qué dicen? Existe algo llamado identidad de género, que es un derecho y que, como es un derecho, pues alguien lo tiene que pagar. ¿Y qué significa la identidad de género? Que una persona sea tratada conforme a su autopercepción. Claro, el problema, ¿sabes qué? Es que con la autopercepción no basta, porque esa persona se ve al espejo y se ve que su autopercepción no funciona como una varita mágica que lo ha modificado de cabo a rabo. Esa persona va a necesitar cirugías plásticas, tratamientos hormonales de por vida, va a necesitar un cambio en los registros burocráticos del Estado, va a necesitar un cambio en la forma en que la sociedad se refiere a él, y todos esos servicios, por decirlo, y bienes y también servicios, se los va a brindar el Estado a costa de la propiedad y de la libertad de los demás. ¿Por qué de la propiedad? Bueno, porque las cirugías se pagan, las hormonas se pagan, y eso no sale de los que pagan impuestos. ¿Por qué de la libertad? Bueno, porque supongamos que yo tenga más apego a mi libertad de pensamiento frente a la coerción de una sociedad que me obliga a mentir, y yo quiero tratar de mantener un lenguaje que sea concordante con las cosas. Bueno, no lo puedo hacer porque voy a tener graves problemas con el Estado. Entonces, fíjate que al final había derecho a identidad de género, que significó atentar con derechos de propiedad y con derechos a la libertad individual. Y a mí me parece esencial en todo esto que ahí siempre ese caballo de Troya del que hablaba está imbuyendo el debate con un factor clave, que es el de constantemente erosionar los derechos de propiedad y constantemente erosionar la libertad económica. Te dicen, vas a tener libertad para todo, excepto la libertad económica. Exacto. Claro, y en el momento en el que pierdes la libertad económica, lo pierdes todo, pero no te puedes quejar.